Una nación dividida, la Guerra Civil Siria. La Guerra Civil Siria, que se extiende desde 2011, es un conflicto complejo y devastador que ha desgarrado a la nación. Comenzó con protestas pacíficas contra el régimen autoritario del presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, la brutal represión del gobierno contra la disidencia alimentó un levantamiento armado. El conflicto se intensificó rápidamente hasta convertirse en una guerra civil en toda regla, atrayendo a varias facciones, cada una con su propia agenda. Los actores clave en esta guerra multifacética incluyen al gobierno sirio, apoyado por Rusia e Irán, y varios grupos rebeldes, algunos respaldados por potencias occidentales y otros con vínculos con organizaciones extremistas. La aparición de ISIS en la región complicó aún más la situación, añadiendo otra capa de brutalidad al ya devastador conflicto. El pueblo sirio ha quedado atrapado en el fuego cruzado de esta brutal guerra. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, buscando refugio en países vecinos o dentro de la propia Siria. El conflicto ha creado una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo, dejando una cicatriz imborrable en la nación y su gente. A medida que profundizamos en el lado oscuro de Siria, exploraremos las devastadoras consecuencias de este prolongado conflicto, desde los abusos contra los derechos humanos hasta el colapso económico y el futuro incierto que se avecina. Cicatrices de guerra. Abusos de derechos humanos en Siria. La guerra civil siria ha estado marcada por abusos generalizados de los derechos humanos perpetrados por todos los bandos del conflicto. El régimen de Assad, en su brutal represión de la disidencia, ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad. Estos incluyen el uso de armas químicas contra civiles, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Los grupos rebeldes también han estado implicados en graves violaciones de los derechos humanos, incluido el uso de niños soldados, ataques indiscriminados contra zonas civiles y secuestros. El ascenso de ISIS en la región exacerbó aún más la situación, con el grupo haciéndose famoso por sus brutales ejecuciones, esclavitud sexual y persecución de minorías. El pueblo sirio ha soportado un sufrimiento inimaginable. Familias han sido destrozadas, hogares destruidos y vidas arruinadas. Las cicatrices físicas y psicológicas de la guerra son profundas, dejando a muchos con traumas duraderos. La comunidad internacional ha condenado las atrocidades cometidas en Siria, pero la rendición de cuentas sigue siendo difícil de alcanzar. Una nación necesitada. La crisis humanitaria. La guerra civil siria ha desencadenado una crisis humanitaria catastrófica. Años de incesantes combates han devastado las infraestructuras, paralizado la economía y desplazado a millones de personas. Las necesidades básicas como comida, agua potable, refugio y atención médica son escasas, dejando a millones de personas en situación vulnerable. Los niños se encuentran entre las víctimas más vulnerables de esta crisis. Muchos han presenciado una violencia indescriptible, han perdido a sus seres queridos y se han visto obligados a huir de sus hogares. Se enfrentan al hambre, a las enfermedades, a la falta de educación y a la amenaza de la explotación y el abuso. Las Naciones Unidas calculan que más de 14 millones de personas dentro de Siria necesitan asistencia humanitaria. La situación es particularmente grave en las zonas sitiadas, donde el acceso de las organizaciones de ayuda está gravemente restringido. La comunidad internacional ha respondido con ayuda humanitaria, pero las necesidades son abrumadoras. Cimientos que se desmoronan. Colapso económico en Siria. La economía siria ha sido devastada por la guerra civil. Años de conflicto han diezmado la infraestructura, interrumpido el comercio y provocado una fuga masiva de capitales. La libra siria se ha desplomado, lo que ha llevado a una hiperinflación y ha hecho que los bienes básicos sean inasequibles para muchos. El desempleo es galopante y la pobreza se ha disparado. Muchos sirios luchan por alimentar a sus familias y satisfacer sus necesidades básicas. El sector agrícola, que una vez fue un pilar de la economía siria, se ha visto gravemente afectado.
lo que ha provocado escasez de alimentos y un aumento vertiginoso de los precios. El gobierno sirio, que lidia con sanciones internacionales y un tesoro agotado, tiene una capacidad limitada para abordar la crisis económica. La situación se ve agravada por la corrupción y la mala gestión. El colapso económico ha tenido un impacto devastador en la vida de los sirios comunes, empujando a muchos más a la pobreza y la desesperación. Un futuro incierto. Inestabilidad política. El futuro de Siria permanece envuelto en incertidumbre. Mientras que el régimen de Assad, con el apoyo ruso e iraní, ha recuperado el control de gran parte del país, todavía quedan focos de resistencia. Hay un frágil alto el fuego en algunas zonas, pero la amenaza de un nuevo estallido de violencia persiste. El país está profundamente dividido, con tensiones sectarias y rivalidades políticas que alimentan la inestabilidad. La presencia de potencias extranjeras, cada una persiguiendo sus propios intereses, complica aún más la situación. La comunidad internacional está dividida sobre cómo abordar la crisis siria. Los esfuerzos para encontrar una solución política han sido en gran medida infructuosos. La falta de una estrategia unificada ha obstaculizado el progreso hacia la paz y la estabilidad. El pueblo sirio, anhelando la paz y la estabilidad, se enfrenta a un futuro incierto. El camino hacia la recuperación y la reconciliación será largo y arduo. Ondas de conflicto. Implicaciones geopolíticas. La guerra civil siria ha tenido profundas implicaciones geopolíticas, resonando mucho más allá de las fronteras del país. El conflicto ha alimentado la inestabilidad regional, exacerbado la crisis de refugiados y aumentado las tensiones entre las potencias mundiales. El ascenso de ISIS en Siria, y su posterior propagación al vecino Irak, envió ondas de choque a través de la región y más allá. Las tácticas brutales del grupo y su ideología extremista plantearon una amenaza significativa para la seguridad regional e internacional. El conflicto también desencadenó una crisis de refugiados sin precedentes, con millones de sirios huyendo a países vecinos como Líbano, Jordania y Turquía, agotando los recursos y exacerbando los desafíos sociales y económicos en las comunidades de acogida. El flujo de refugiados hacia Europa también alimentó las tensiones políticas y el sentimiento anti-inmigrante. El conflicto sirio también se convirtió en una guerra subsidiaria, con Rusia, Irán, Estados Unidos y otras potencias respaldando a diferentes bandos. Esta participación externa prolongó el conflicto y obstaculizó los esfuerzos para encontrar una solución pacífica. Historias de resiliencia. Rostros humanos de la crisis siria. En medio de la devastación y la desesperación, surgen historias de resiliencia, coraje y esperanza de la crisis siria. Sirios de a pie, enfrentando dificultades inimaginables, continúan mostrando una fuerza y determinación notables. Médicos y enfermeras, trabajando incansablemente en hospitales bombardeados, arriesgan sus vidas para brindar atención médica a quienes la necesitan. Los maestros, decididos a garantizar que la educación continúe a pesar del conflicto, dan clases en escuelas improvisadas en campos de refugiados y sótanos de edificios destruidos. Familias, separadas por la guerra, se aferran a la esperanza de la reunificación. Los padres realizan viajes peligrosos para brindar un futuro mejor a sus hijos. Los niños, a pesar de presenciar horrores que ningún niño debería ver jamás, sueñan con la paz y un futuro mejor. Estas historias de resiliencia nos recuerdan el espíritu indomable del espíritu humano, incluso frente a adversidades inimaginables. Una llamada a la acción, apoyando al pueblo sirio. El pueblo sirio, enfrentando multitud de desafíos, necesita desesperadamente nuestro apoyo. La comunidad internacional debe priorizar los esfuerzos para poner fin a la violencia, aliviar la crisis humanitaria y apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Siria. La ayuda humanitaria es crucial para abordar las necesidades inmediatas de millones de sirios afectados por el conflicto. Esto incluye
proporcionar alimentos, agua potable, refugio, atención médica y educación. Apoyar el trabajo de las organizaciones humanitarias que operan en Siria y los países vecinos es esencial. Estas organizaciones desempeñan un papel vital en la entrega de ayuda, la prestación de atención médica y la protección de las poblaciones vulnerables. Abogar por una solución política al conflicto también es crucial. La comunidad internacional debe trabajar para lograr una solución negociada que aborde las causas profundas del conflicto y allane el camino hacia un futuro pacífico y estable. Conclusión. Un rayo de esperanza. Entre las ruinas. La guerra civil siria se erige como un crudo recordatorio del coste humano de los conflictos y las devastadoras consecuencias de la violencia sin control. El conflicto ha dejado una cicatriz imborrable en Siria, su gente y la región. Sin embargo, entre las ruinas, hay un rayo de esperanza. La resiliencia del pueblo sirio, los incansables esfuerzos de los trabajadores humanitarios y los continuos llamamientos a la paz ofrecen un tenue faro de luz en la oscuridad. La comunidad internacional no debe dar la espalda a la difícil situación del pueblo sirio. Un esfuerzo conjunto y sostenido para poner fin a la violencia, aliviar la crisis humanitaria y apoyar la recuperación a largo plazo de Siria es esencial. El camino hacia la paz y la estabilidad será largo y arduo, pero es un viaje que debemos emprender juntos. El futuro de Siria y el bienestar de su gente dependen de ello.